Se acumulan los reclamos desde Estados Unidos hacia México. Ahora más de 14,000 manufactureras acusan que la cerrazón energética de México frena las inversiones. A esto se suman las empresas que acusan al SAT de abusos. También la preocupación en Estados Unidos por el nuevo Poder Judicial. En fin, que parece el TEMEC está en peligro. Y si el TEMEC se cae, se derrumba también la economía de México. Vamos a platicar el tema. Las empresas manufactureras estadounidenses advierten que las condiciones actuales del mercado mexicano obstaculizan la inversión en plantas de energía y telecomunicaciones. Dichas compañías, agrupadas en la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos, la NAM por sus siglas en inglés, reclamaron ante la administración de Donald Trump que las reformas constitucionales de 2024 en nuestro país dejaron a los inversionistas estadounidenses sin acceso a procesos justos, privilegiando a las empresas paraestatales de energía. El sector manufacturero de nuestro vecino del norte, que va desde fábricas de semiconductores y centros de datos de inteligencia artificial hasta plantas siderúrgicas y automotrices, demanda energía accesible y confiable, además de conectividad de banda ancha de alta velocidad para poder operar en México. Para la NAM, la política energética iniciada en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad ha provocado una pérdida de oportunidades. La competencia injusta de las paraestatales genera ineficiencias en el mercado y mayores costos para consumidores industriales, apunta la asociación en un escrito con más de 14,000 firmas enviado a la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Pero las manufactureras no son el único sector inconforme con las reformas implementadas por la denominada Cuarta Transformación. Apenas el lunes pasado, las gigantes tecnológicas denunciaron que la reforma al Poder Judicial perjudica los derechos de las empresas estadounidenses y recomendaron revertirla. Y hace 3 semanas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos acusó al Servicio de Administración Tributaria de prácticas agresivas e inconsistentes, como auditorías excesivas o sanciones retroactivas, lo que ha generado incertidumbre y aumentado los costos para las empresas estadounidenses. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Pues son demasiados los frentes abiertos a lo obvio: el crimen, la violencia, la inseguridad, los amagos desde la Casa Blanca, los dichos del presidente Donald Trump. Están esta serie de señalamientos, la incertidumbre, el nerviosismo de las distintas industrias y sectores del empresariado de los Estados Unidos que parecen colocar en tela de juicio, en riesgo, al TEMEC cuando apenas vamos hacia su renegociación. Carlos Mota, Carlos. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lucy Bravo, Lucy. Bien, buenas noches. Muy buenas ¿cómo noches, están? Arturo Dam. Manuel, Lucy, Carlos. Qué gusto. Nuestra mesa original de los Sí, eso. Es el reencuentro. La buena. El reencuentro. Es el reencuentro. Miren todo lo que tuvo que pasar para que estuvieran acá de nuevo. ¿Cómo lo ves, Carlos? Porque son muchas las señales de alarma. Sí, lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado para México. Yo creo que la configuración de diferentes temas que ya se mencionaron en la nota que estabas mencionando ahora, hacen realmente una circunstancia bien difícil para el gobierno de México y se está estirando una liga no muy conveniente para nuestro país. Es cierto, hay estas cartas durante el proceso de consultas que se llevó a cabo en los países y en Estados Unidos fueron muy duras porque las cartas del US Chamber of Commerce, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen es plantearle al gobierno de Estados Unidos la colección de incumplimientos de México sobre el tratado firmado. Hay que decir que en varias de estas cartas se refrenda la idea de los empresarios estadounidenses de que el tratado sirve, que crea valor, que es importante mantenerlo y también se le hace un llamado de atención al gobierno de Donald Trump para que se mantenga. En ese sentido creo que es algo positivo el proceso de consultas, pero también hay que decir que en esas... Pues ellos quieren, el asunto es que acá ellos quieren, no les estamos ayudando. No les ayudamos porque... O los estamos saboteando incluso. Estamos engrosando la lista de temas en donde México incumple, ¿no? Temas de telecomunicaciones, temas de energía. El tema del SAT, Manuel, es gravísimo porque en esa famosa carta de alrededor de 40 páginas del US Chamber of Commerce se dice que el SAT está prácticamente acosando a las empresas y está llevando a cabo reglas
que revierten disposiciones fiscales anteriores, es decir, aplicando retroactividad cuando se supone que eso no se debe, en detrimento del tratado comercial firmado. Entonces, sí hay cosas firmadas que México está incumpliendo en materia de energía, se le da prioridad a Pemex, a la CFE, sobre las empresas estadounidenses, cuando el tratado dice que debe haber trato igual a todas las empresas. No tiene por qué haber empresas favorecidas en este país, en México. Entonces, sí creo que, digamos, esta colección de este jarrito que va recibiendo gota y gota y gota de una y otra cámara empresarial y de uno y otro diagnóstico que se hace además dentro del gobierno de Estados Unidos, que fue lo que hizo el propio Jamieson Greer, ¿no? Cuando hace esta colección de barreras no arancelarias que México está imponiendo, pues van a llegar a colmar el vaso y a ver cómo nos va. Ya vimos que el gobierno de Estados Unidos sabe presionar, como en el tema de las aerolíneas y el aeropuerto AIFA. Y salirse con la suya, y funciona. Y doblar, aunque digan que no doblara el gobierno de México. Nerviosismo, desconfianza. ¿Cómo lo ves, Lucy? Y no solo eso, no sería el único frente. A ver, yo creo que sí vale la pena detenernos sobre las palabras, o sea, textuales, esta franqueza brutal que caracteriza a Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo el lunes pasado? Estuve observando de cerca los acontecimientos en México del fin de semana. México tiene muchos problemas. No dudaría en intervenir militarmente en Estados Unidos para combatir al crimen organizado, bueno, a los cárteles de la droga. Y no estoy contento con México. Esa frase por sí sola, en cualquier otro contexto, podría sonar a mera presión diplomática, pero hoy en día, con tantos frentes abiertos entre México y Estados Unidos, suena más bien a diagnóstico, suena a advertencia. Y es que en estos momentos la relación bilateral atraviesa un punto de quiebre más, porque no solo es el frente comercial abierto, estamos hablando también de el elefante en la habitación, que es la seguridad, la gobernabilidad, que en estos momentos pues no podemos realmente jactarnos de soberanía cuando incluso, de acuerdo con las cifras del gobierno mexicano, hay presencia del crimen organizado en al menos 80% del territorio, y ni hablar del territorio perdido, que está tal cual de facto bajo el control del crimen organizado. Eso por un lado. Y por otro, pues también el tercer frente abierto pues tiene que ver con lo ideológico, porque al parecer México le gusta jugar a dos bandas, economía con unos, ideología con otros, y alinearse regionalmente con regímenes calificados también como narcoestados o como dictaduras abiertas, simple y sencillamente. Y entonces abrir ese frente de manera innecesaria con tu principal socio comercial, pues me parece también un despropósito brutal. Y atacar además brutal a tu socio, ¿no? Atacar claro. a tu socio, porque lo hacen y no lo hace uno que otro. Es un esquema, digamos, es parte de esto que hemos platicado en algunas otras ocasiones, de este aparato de propaganda que tiene la 4T, que avientan no a uno ni a dos, a todos los que traen youtuberos, influencers, bots, con una narrativa muy clara en contra del gobierno de Estados Unidos, marcadamente en contra de Donald Trump. Y no sé si piensen que o no lo registran o no les importa, pero lo registran y les importa. Y es otro frente que se abre. Bueno, y a lo mejor la intención es tronar la relación con Estados Unidos. Ahora imagínate. Bueno, habrá quien lo piense, sin duda. Si lo hacen, a lo mejor sí. Habrá quien lo piense. A ver, si realmente hay dentro del gobierno marxistas, en el sentido estricto del término, los hay, pues obviamente les interesa. No, y en posiciones de mucho poder. De mucho poder. Tal vez comenzando por la presidencia de la República. Habría que ver, ¿no? Ahora, ¿quién es el que está abriendo estos frentes, Manuel? El gobierno mexicano. A ver, no es México, es el gobierno mexicano. En el concreto caso del TEMEC, todas estas críticas que han hecho los empresarios estadounidenses de que no se cumple el TEMEC, no es México el que no cumple el TEMEC, es el gobierno mexicano que no cumple el TEMEC. Ahora, ¿qué supone, vamos a decirlo así, no cumplir con el TEMEC? Pues no aprovechar todas las oportunidades, que son muchas y buenas, que para la economía mexicana, para la producción de bienes en México que se pueden exportar a Estados Unidos, para atraer inversiones directas de Estados Unidos a México, que produzcan bienes y servicios, creen empleos, generen ingresos, no se están aprovechando, Manuel. Esto es verdaderamente increíble, porque, a ver, deja tú de lado el marxismo, el socialismo, ¿no? Le interesa redistribuir el ingreso. Pero para redistribuir el ingreso lo primero que tienes que hacer es generar el ingreso. Y quien te genera el ingreso o lo que te genera el ingreso no es el socialismo, es el capitalismo. Entonces, el socialismo, entendido como redistribución del ingreso, más de repartición de dinero para mantener
a la gente contenta y que cuando venga la encuesta la popularidad de la presidenta quede muy alta, necesita al capitalismo. A ver, los países socialistas exitosos es porque previamente tuvieron un capitalismo exitoso y logran mantener una generación de ingreso lo suficientemente elevada para poder redistribuirlo. El problema, Manuel, es que aquí en México la generación de ingreso, la producción de bienes y servicios, la creación de empleos se está frenando de manera verdaderamente grave, como lo demuestra, por ejemplo, el PIB y el IGAE. Yo creo que hay un problema fundamental y es que no le está sirviendo el modelo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un fracaso lo que está ocurriendo, porque hoy se anuncia, por ejemplo, en la mañanera, este récord histórico de inversión extranjera directa, 41,000 millones de dólares por parte de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Qué bueno que llegan 41,000 millones de dólares, es una buena cifra. Luego se anuncia a media mañana de parte del US Census Bureau que México se convierte en el principal destino de las exportaciones estadounidenses, lo cual refrenda que México está íntimamente integrado en las cadenas de valor, cadenas de suministro, cadenas logísticas. Bueno, nada de eso, que son buenas noticias, se traduce en que el Producto Interno Bruto crezca con vigor. De hecho, en las encuestas que hace el Banco de México mes con mes, ocurrió quizá por ahí en verano que de pronto los economistas encuestados decían México va a crecer a lo mejor un 0.6, 0.7%. Bueno, ahora va otra vez para abajo el pronóstico de crecimiento del PIB de México en 0.5%, está la mediana de la encuesta de Banjico, lo cual te dice nada de lo que están haciendo, por más que vengan y lo presuman en la mañanera, que son buenos datos, pues nada se traduce realmente en que esto crezca más. ¿Y por qué no pasa eso? Y creo que es muy importante decirlo. En primer lugar, no pasa porque los empresarios no están percibiendo que el clima es pro negocios. Al contrario, es un clima adverso a los negocios. Lo que perciben los empresarios es que el SAT los acosa, que no les perdona ni un centavo de impuestos y a veces va mucho más allá. Pero además hablan de extorsiones. Hablan de extorsiones. Y de venganzas. Mira, los empresarios perciben que cuando van a construir algo, algún edificio y tal, van a enfrentarse a una municipalidad llena de requisitos y extorsiones locales para poder construir un pequeño edificio de apartamentos o una fábrica. Los empresarios perciben que su presencia en el Congreso, cuando hay un parlamento abierto para regular algún cambio regulatorio en su industria, no van a ser escuchados. De adorno. Y están de adorno, entonces ya se hartaron de estar ahí. Entonces, claro, los empresarios están percibiendo, mexicanos y extranjeros, que todo lo que hacen no sirve de nada. Oye, lo del Poder Judicial, Bueno, eso, la incertidumbre. Eso también lo están manejando las propias empresas en Estados Unidos. Y también en este manejo, hay que decirlo, de las cifras, que de repente pues uno se queda con una sensación de una esquizofrenia, ¿no? de mensajes, pues no hay que olvidar que dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Si bien puede haber una cifra histórica de inversión extranjera directa, también es cierto que hay una cifra histórica de fuga de capital de México. Entonces, una cosa no excluye a la otra, pero de eso no hablan. Exactamente, de eso no van a hablar nunca en sus cifras y sus cuentas alegres en la mañanera. Pero yo creo que también hay otro frente que está pues cada vez más presente y que está a punto de reventarle en la cara, si no es que ya, al gobierno mexicano, y es la gobernabilidad que se está deshaciendo. Y yo creo que cuando no hay estabilidad, pues realmente no te conviertes en un socio confiable, o sea, pierdes esa, de alguna manera, esa confianza al momento de sentarte a la mesa, y yo creo que en estos momentos también vale la pena casi recordar el diagnóstico del manual, ¿no?, populista autoritario, y es que cuando empiezas a perder la gobernabilidad, la estabilidad, pues el manual dicta pues recurrir a la narrativa, recurrir a las teorías de conspiración, recurrir a la autoadulación. Evidentemente el primer paso es pues no querer reconocer los problemas, la realidad, desconectarte incluso de la realidad, que es parte del problema, creo que estamos enfrentando en estos momentos. Si uno escucha el discurso del Ejecutivo, pues no da la sensación que esté realmente atendiendo o respondiendo como estadista, como jefa de Estado, sino más bien es un discurso de victimización. Un segundo paso es rodearse, pues evidentemente, de aduladores, purgar a los críticos. Tercer paso, inventar complots, enemigos extranjeros, que también lo vemos todos los días. Cuarto paso, reemplazar la gestión con narrativa,
pero llega un momento en donde eso ya no alcanza y pues al final el último paso pues es doblar la apuesta justo cuando deberían corregir el rumbo, pues al contrario, esto ya se vuelve pues casi un salto al precipicio y eso está plenamente diagnosticado, ¿no? Este es prácticamente de manual y México lo está siguiendo paso a paso. Mira, Manuel, déjame darte 3 datos interesantes relacionados con esto que se anunció hoy, Ebrard, de que 40,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En escala de 0 a 100, en octubre pasado, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México, 30. En escala de 0 a 100. 30. Hace un año estábamos en 40. ¿Sí? Sumamos ya a agosto pasado 12 meses consecutivos con crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, 6% en promedio mensual en esos 12 meses. Un año, entonces. Y en el tercer trimestre del año, comparado con el tercero del año pasado, la economía, que es la producción de bienes y servicios, decreció 0.3%. Primer trimestre con decrecimiento desde el primer trimestre de 2021, cuando veníamos saliendo de la pandemia. Entonces, lo que decía Carlos, sí, bueno, a ver, 40,000 millones de dólares de inversión, pero no se reflejan. Y ahora, a ver, otra cosa nada más, lo anunció Ebrard hoy en la mañanera, ¿sí? Yo inmediatamente me metí a la página de la Secretaría de Economía a ver si ya estaba la información. Todavía no estaba la información. O sea, nada más lo que dijo el secretario, pero la información para analizarla, de a ver, ¿cuántos son nuevas inversiones? ¿Cuánto es reinversión de utilidades? Todo eso todavía no estaba. No lo sabemos, no lo sabemos. Y además México está alargando mucho esta liga con Estados Unidos. Pues el presidente Trump lo dijo, ¿no? Ya lo comentamos, esto de que no está contento con México. Y hay que decir que Estados Unidos sí ha logrado acuerdos con varios países en estos meses, desde que se anunció el famoso Día de la Liberación de los aranceles de Donald Trump. Bueno, Estados Unidos ha llegado a acuerdos con Europa, con el Reino Unido, con Japón, con Indonesia, con una colección de países con los cuales ya hay un convenio en donde los aranceles se redujeron, se van a comprar de un lado para otro ciertas importaciones, exportaciones, y con México nada más se está negociando, se nos dio un plazo extra de 90 días que después se volvió indeterminado en el tiempo, y ahí estamos al arbitrio de lo que digan desde Washington. Pero está sentando las bases, digamos, de lo que puede ser esta renegociación, y las empresas están tratando de poner, digamos, sus cartas sobre la mesa también, porque lo que vemos son a las empresas diciendo, oigan, a mí este Poder Judicial me preocupa, porque es un Poder Judicial que no es independiente, yo no confío en ese Poder Judicial. Me preocupa el SAT porque son abusivos, llegan, me extorsionan, me revisan, me vuelven a revisar, hay doble tributación. Me preocupa que no haya estos órganos autónomos que garanticen, digamos, la plena ejecución del TEMEC como está hoy por hoy firmado. Me preocupa la violencia y el crimen. Es decir, hay una serie de preocupaciones que van a ser factor en la renegociación. Yo creo que aquí Estados Unidos ya tomó la medida de cómo puede jugar con México a la presión, tal como decíamos al principio, el tema del AIFA, la suspensión de los vuelos itinerarios de México desde el AIFA hacia Estados Unidos, y ahora la supuesta cesión, ¿no?, de las aerolíneas mexicanas buena onda, que le van a devolver slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las aerolíneas gringas. Lo que creo que va a pasar es que Estados Unidos, habiendo tomado esta medida de presión como algo funcional, pues en esa colección de reclamos empresariales, pues los va a llevar uno tras otro, semana tras semana, mes con mes, y en función de que México responda positivamente sí o no, pues va a detonar y activar la renegociación real del TEMEC. Antes no, ¿para qué? Pues sí, pero aquí yo creo que también sí vale la pena, digamos, dimensionar lo que esto nos revela del gobierno mexicano. Y eso es que el enemigo no está afuera, el enemigo sí está adentro. Porque lo que no vemos es una respuesta por parte del gobierno mexicano ante cada una de las voces o cada uno de los reclamos que se van acumulando todos los días, cada uno de los grupos empresariales, los grupos de cabildeo, etcétera, y no vemos realmente ningún tipo de receptor. Es como si estuvieran hablándole al vacío, y aquí tampoco les dan, ahora sí que no confirman de recibido. Y tampoco vemos una labor diplomática fina, eso que siempre hemos señalado, ¿no?, de qué es lo que realmente tendrían que estar haciendo los, aquellos que forman parte del equipo de negociación mexicano, y que tendrían que estar, bueno, evidentemente hablando no solo con estos grupos empresariales, pero también en el Congreso. No se ha parado ningún representante de la administración actual al Congreso de Estados Unidos, mucho menos ha habido ningún acercamiento
acercamiento, o sea, una reunión, ¿no? De alto nivel en la Casa Blanca. O sea, estamos hablando de que Trump, al hablar o al declarar lo que hizo el lunes pasado, él sí le está hablando a esos grupos. Él sí le está hablando a estos empresarios que de paso representan un 47% de la inversión extranjera directa en nuestro país. Lo que dice, piensa y hace, no de ahora ni en la campaña, desde antes. O sea, le podrían o no. Es consistente en su mensaje. Manuel, tal vez alguien se pregunte, ¿y por qué tanta defensa de los empresarios en esta mesa? A ver, nada más hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si mañana amanecemos en México sin los empresarios y con todas las empresas cerradas? Desde la papelería de la esquina hasta esta empresa. Pues simple y sencillamente, ¿qué pasaría con nuestro nivel de bienestar tanto por toda la gente que tiene empleo en las empresas y hay generación de ingreso, como nosotros que consumimos los bienes y servicios que nos ofrecen las empresas? Hay que revalorar en México el papel del empresario. Son los que generan empleo, prosperidad. Nada más piensen que mañana amanecemos con todos los negocios, desde la papelería de la esquina hasta esta empresa, cerrados. Y hay quienes los ven como enemigos. Sí, ese es el problema. Hay quienes lo ven como enemigos. Digo, en este contexto, afortunadamente, la inversión está caída lo suficientemente gravemente como para que se den cuenta en el gobierno que no pueden ir en contra de los empresarios. Pues uno pensaría, ¿verdad? En teoría. Uno pensaría. Gracias, Carlos. Uno desearía. Lucy, muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, pásela.